Bien, miren, la situación se va a calentar. ¿Por qué? Porque la oposición estuvo muy pasiva en los pasados 4 años. Aunque Luis dice que no le dieron, aquí no hubo oposición en los pasados 4 años. En absoluto. Aquí eso fue un dejar hacer, dejar pasar, un laissez-faire. Pero ahora, fíjense que Leonel no esperó 2 días para responderle a Luis Abinader la rueda de prensa, la semanal. Y hoy en la mañana, muy temprano en la mañana, a 5:30, hablando con un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, me dice, no, es que esto va a continuar. Esto va a continuar. Toda la semana habrá una rueda de prensa, si es necesario, de Leonel Fernández, porque nosotros no vamos a permitir la mentira, bueno, una serie de cosas que piensa la oposición. Y yo lo noté hoy, que parece que se están nucleando porque desde la Fuerza del Pueblo se había hablado de que no es necesario la modificación a la Constitución. Pero ¿qué sucede? Que el vocero del PLD sale hoy también a dar una declaración a la prensa diciendo que no le ve nada necesario a la modificación que ha mandado el presidente de la Constitución de la República. Quiere decir eso que la oposición está plantándose, y si Luis no tiene la fortaleza de su partido, bueno, pues se va a hacer un poco difícil, aún teniendo la mayoría, porque él quiere consensuar. Él quiere que esa reforma se la aprueben, pero se la aprueben todos los representantes de la oposición política, y me luce que la oposición también está viendo debilidades, sí, y las va a aprovechar. Es que cuando usted ve la reforma per se, sin analizarla profundamente, aún ellos habiendo comprado o conseguido, vamos a decir, la opinión favorable de lo que siempre salieron cuando Leonel a apoyar la reforma, a opinar sobre la reforma, salieron en 2015 cuando Danilo hizo la reforma, son los mismos que ahora también están saliendo a apoyar la reforma del presidente Abinader. Cuando usted ve la reforma en su contexto amplio, el momento que está viviendo el país no significa nada, no va a generar ningún cambio importante en cuanto a la educación, en cuanto a la inmigración, en los problemas nodales de la sociedad dominicana, en cuanto a las infraestructuras. Usted no ve un cambio, no genera un cambio social esa reforma, porque esa reforma va a establecer una cláusula pétrea de un nunca jamás. Pero eso no es una cláusula pétrea per se, porque cuando venga otro partido o el mismo PRM entienda que debe reformar esa Constitución con una mayoría absoluta, la van a cambiar. Un mecanismo de elección no puede ir a una cláusula pétrea, no puede una cláusula de eternidad. ¿Por qué? Porque están bien especificados cuáles son las cláusulas pétreas, y cuáles son las que llaman por ahí cláusulas de eternidad, que es la nacionalidad, la soberanía, el digno, el escudo. O sea, no es verdad que van a meter una campaña, porque como dice usted, mañana viene otro congreso y tiene la mayoría, y no, esto no es una cláusula pétrea. Las cláusulas pétreas están establecidas desde la... Y quedó modificada la Constitución. Claro. En cuanto a la reducción de los diputados, hay una queja porque entienden los diputados, los actuales y los que tienen aspiraciones para el futuro, que eso lo que va es a encarecer el valor del voto. Usted fue candidato recientemente, porque se va a distribuir entre menos. Entonces lo que va a encarecer, y quien más dinero tenga, entonces serán los diputados. Entonces hay una queja en cuanto a los aspirantes a diputados. Pero además es un disparate. Usted lleva de 5 a 20 con los diputados nacionales, claro, quitándole el poder al soberano de coger en su demarcación, claro, para gente que no hagan campaña, porque los diputados nacionales ninguno hace campaña, no invierte un peso. No invierte un peso. Ni salen a ir. No salen. Y son todos diputados. Usted se imagina a los diputados nacionales de los partidos aliados a la Fuerza del Pueblo y al PRM que salieron. Usted tiene que ver que no sacan 2.000 votos ellos por sí mismos. Y ni lo del Parlacén solo sacan 2.000 votos ninguno. No, porque lo del Parlacén es a través de la votación senatorial. Claro, entonces así se cómodo. Entonces, que debe eliminarse eso. En cuanto al Ministerio Público, que se están hablando de eliminar, por ahí si pudieran comenzar a eliminar, claro, porque el Parlacén no significa nada. Claro. Primero, no es vinculante. Oiga bien, el Parlacén, las decisiones del Parlacén no son vinculantes a nada. No puede tomar una decisión geopolítica porque no es vinculante. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Un grupo de 4 o 5 países, no más de ahí, se reúnen y a cherchear
Porque nada de lo que surge de ahí. Ahí tenemos la presidenta dominicana, nuestra amiga, la queridísima, que la adoramos, a Silvia García, es la presidenta del Parlacén ahora mismo. ¿Y qué proyecto ha presentado Silvia que pueda presentar para ni siquiera opinión tienen? Eso no genera cambio social. Porque no es vinculante. Eso no genera cambio social. Eso lo que genera es un costo innecesario. Claro. Igual que los diputados nacionales. Es un disparate hablarle al país de que van a aumentar de 5 a 20. Como dice Abigail, ahí yo vi a Zorrilla gritando. Y Zorrilla tiene un hijo. ¿Y cómo llegó el hijo a diputado? Por ahí, se coló por ahí. ¿Usted sabe cuántos votos sacó? El mismo Zorrilla lo dijo. Un 0.57, equivale a casi menos de 25,000 votos. Didier, la mujer de Didier, la hija de Didier. Entonces, oiga. Y así ¿cómo llama el otro? Ismael Reyes y su hijo. Sí, no, porque son sustitutos, cada uno es suplente del hijo. Pero está ahí en el Parlacén, creo que está la hija de la dueña del PAL. Sí, claro que sí, que ya ganó. ¿Cuántos votos y los amigos del PLD, que hay una amiga que yo también quiero, porque tengo he estado trabajando con uno, está Margarita Pimentel. Pero ¿quiénes cogieron lo del Parlacén en el PLD? Lo del comité político. Todo mismo. ¿Y quiénes cogieron los diputados nacionales en el PLD? El comité político. Entonces lo que quieren es atracar al país, aumentando estos privilegios para gente que va mira, tú vas a ser diputado nacional porque yo necesito el apoyo de tu familia, de tu papá o del partido, y quédate ahí tranquilo en tu casa, no gastes un peso, y van a ganar los mismos beneficios que el diputado que hipotecó la casa, que hipotecó la finca, que cogió prestado, que compró sin gastar un centavo, porque los del Parlacén van para el Parlacén, pero no gastaron un peso. Claro. Los diputados nacionales van para el Congreso, pero no gastaron un peso. Entonces, eso sí hay que revisarlo. Entonces, por eso ahí es que la Constitución, yo decía al presidente, lo vamos a apoyar, pero vamos a apoyar con las cosas que convienen, no con las que no convienen. ¿Y qué pasa con los diputados? Que cada diputado se representa una alforja para 8 o 10 dirigentes de su pueblo. Claro. Entonces, cuando los vayan a eliminar, ellos mismos están afilando cuchillos para su garganta. Ahora, si hicieran una reforma correcta de la división territorial, bueno, usted entonces diría, bueno, vamos primero a hacer esto y después verificamos la cantidad de diputados. Eso. Pero él se va a hacer un invento que no va a pasar en el Congreso. Ya le tumbaron a Luis Abinader y a mi amigo Antoliano Peralta el Consejo Superior del Ministerio Público. El tema del Ministerio Público. Se lo tumbaron. Claro. Oiga, usted tiene que ver que aquí hay una votación. Yo prefiero a Antoliano como procurador. Pero está bien ahí donde está. Una estrella, pero él está bien ahí. Es más independiente que cualquier independiente, porque los independientes aquí lo que saben es montarse en el poder. Aquí nadie es independiente, aquí nadie es independiente. Ahora, yo lo que veo es que el presidente Luis Abinader tiene que afincar más en lo que quiere hacer al país que tenga trascendencia nacional. Tiene que verificar más, estudiar más los proyectos, no desesperarse, porque está comenzando un cuatrenio. Entonces, esa reforma y todo eso pudo esperar 1 año y medio, 2 años que vaya. No, y los ruidos están aumentando. Claro. Los ruidos están aumentando. Usted sabe que a mí me preocupa la dirección que él está tomando, porque él tiene un afán tan grande desde antes de las elecciones, de que la reforma hay que pasarla, de que va, que cometió el hito histórico de amenazar a sus legisladores cuando son el primer poder, bueno, de que nadie podía atreverse a hacer una recomendación o un cambio porque iba a tener castigo. Entonces, por eso hoy de la Fuerza del Pueblo, Carlos de Pérez y otros dirigentes de la Cámara de Diputados dicen que el presidente lo que va hoy en la reunión de hoy es bajar raya como si fueran muchachos, porque ya él los amenazó y ellos, aunque quieran, no es verdad que le van a ir en contra del gobierno. Entonces eso es preocupante, porque ¿cuál es el afán de, empezando un mandato, de una vez querer venir a empujar eso ya el mismo lunes? Bueno, la verdad es que un proceso de reforma con un presidente que constitucionalmente no puede volver, hay que hacerla, hay que trabajarla en los primeros 3 meses, porque de lo contrario, cuando venga el 2025, nadie impide en el PRM que se pare, que se frene la campaña por la presidencia. Pero él tiene ese Congreso para los 4 años y él es el presidente de la República, Abigail. Él tiene ese Congreso para los 4 años. Él debe ahora
hacer los ajustes de su gobierno, porque los va a tener que hacer, porque hay una presión en la dirigencia del PRM, hay un nerviosismo en la dirigencia del PRM, pero ¿qué sucede? Que Manuel, oiga esto, Dánsela, Abigail Peña y pueblo, ha surgido una bola, le voy a decir así, una bola, no sé hasta dónde llegue, de que Luis Abinader entiende que los aliados políticos estuvieron todo el tiempo con el PLD y con Leonel Fernández, y que esos aliados políticos lo apoyaron a él ahora, pero que si mañana en el 28 Leonel Fernández se ve con posibilidad de ser el presidente, esos aliados se van. Espantan la moda. Entonces él dice que los decretos para los aliados serán muy difíciles, porque ya cada uno tiene en diferentes sindicaturas y en el Congreso representantes. Hablaron del Parlacén, hablaron del Congreso y hablaron de ayuntamientos. Entonces, esto ha puesto más nervioso a Zorrilla y a todo su equipo, porque si Luis Abinader no tiene contemplado los decretos de ellos, que son 22 organizaciones políticas, la situación se va a calentar. Pero a lo interno del PRM, muchos se preguntan, bueno, pero si ya Luis nos llamó a nosotros y nos dijo que íbamos a tal posición, ¿por qué no sale el decreto? Hay problema. Bueno, vamos a ver si Abigail nos desenreda esa triste. ¿Cuál es el tema, Abigail, que hay ahí? Usted que es un hombre informado y de Estado. Abigail puede saber. Yo entiendo que el presidente de la República tiene la capacidad de maniobrar como él quiera con los aliados circunstanciales del PRM, porque a esa gente durante 4 años, porque llegaron después de las elecciones del 20, le estuvieron suministrando recursos económicos. ¿A quiénes debe Luis Abinader tomar en cuenta como aliados reales? ¿A quién? A Eduardo Estrella y sus dominicanos por el cambio, que fueron aliados en el 16, fueron aliados en el 20 y en el 24. Al Partido Humanista Dominicano, que fueron aliados en el 16, en el 20 y en el 24. Sin embargo, el Partido Humanista tiene gente ya en el gobierno dirigiendo, por ejemplo, la Oficina de Desarrollo de la Comunidad. Tengo entendido que Eduardo Estrella también tiene un organismo que lo dirige. Sí, tiene el asunto de bienes incautados. Bueno, pero hay otro partido que fue aliado de ellos en el 16 y en el 20, que también tiene unas posiciones. Que es el caso también del Partido Reformista. El Partido Reformista tiene posiciones en el gobierno. Son organismos tan buenos que la gente le da trabajo recordarse. No, a Cruz, que está ocupando la posición que dejó el alcalde de Santiago, es una posición buena. Proindustria, sí. Esa es buena. Entonces, a Papito Cruz, que es de Santiago, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, los santiagueros tienen a Papito en el gobierno, tienen al secretario, al ministro de Educación y a la vicepresidenta. Al ministro de Educación de Santiago. Santiago también tiene una pérdida que antes de la pausa, porque es un gran amigo suyo, y ayer murió la esposa de él en los Estados Unidos, que es Papín Domínguez, y nosotros en este programa... Yo debo decirle a usted antes de irse a la pausa que ella murió, no fue ayer, se conoció, ella murió la semana pasada y yo me comuniqué con él. Murió... Pero ayer fue que se salió Sí, pero fue la semana pasada. Ella murió en Estados Unidos y a veces la vida le juega sorpresa. Héctor Domínguez Papín desconocía el nivel de la enfermedad de la esposa porque ella trató a sus hijos y a él de no mortificarlo con su malestar. Bueno, así es la vida, pero muy lamentable. Cumplió su ciclo aquí. Doña Sandra. Muy lamentable. Doña Doris de Bisón, de las tradicionales del Portal, que murió en la madrugada de ayer. Albita, su hija, Fabio, su hijo varón. Pues nosotros desde aquí extendemos... La esposa de Arturo Bisón, que ya había fallecido hace un año. Extendemos nuestro pésame. Pausamos.